Ok, Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra charla informativa sobre estudios superiores y cursos de francés en Francia. Me quiero presentar, mi nombre es Karen Botero, yo soy periodista y trabajo en el área de marketing digital en la parte de redacción y desarrollo de contenido para Viva Mundo em, y estaré acompañándolos el día de hoy. Em, Viva Mundo. Pues primero que todo les doy una bienvenida. Me gustaría comentarles que Viva Mundo es una plataforma digital que ayuda a los estudiantes al proporcionar información fundamental para iniciar su proceso de estudios en el exterior. Allí ustedes podrán encontrar toda la información relacionada con destinos, programas de estudio, detalles sobre el proceso de aplicación a un programa o información sobre visado, consejos de estilo de vida como estudiantes y mucho más. En Viva Mundo tenemos todo lo que ustedes necesitan para acompañarlos a dar el próximo paso en su vida profesional. A todas las personas que están acompañándonos, todos los participantes, me gustaría explicarles más o menos cómo funciona la plataforma antes de comenzar. Tenemos una ventana de chat en la cual ustedes van a poder hablar, van a poder interactuar o van a poder enviarnos sus comentarios sobre la presentación. Y tenemos una ventana de preguntas y respuestas. Queremos pedirles el favor de que todas las dudas o inquietudes que tengan por favor las pongan exclusivamente en la caja de preguntas y respuestas para que digamos que nuestra comunicación sea mucho más acertada y organizada. Eh, bueno, me gustaría presentarles a todos nuestros participantes, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a nuestros panelistas. Les presento a Luis Alejandro y a Ángela. Ellos son las personas que nos estarán dando toda la información durante esta charla informativa sobre estudios y cursos de francés en el exterior. Se siguen conectando personas, les damos la bienvenida y les agradecemos que por favor tuvimos un error técnico y les agradecemos que pudiesen renombrar su ventana con el nombre de cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más y aquí tenemos a Angélica y a Luis Alejandro quienes nos van a estar acompañando el día de hoy. bueno, muchas gracias, Karen. Bienvenidos a todos los participantes. Mi nombre es Luis Arévalo Rodríguez. Eh, Represento a la Université Catholique de l'Ouest aquí en México. Yo estoy en Ciudad de México en este momento y trabajo en EduPlanet, que ya más adelante Ángela les va a explicar pues qué hace EduPlanet y cómo también les podemos asistir durante sus procesos de estudio, particularmente en Francia y en la Université Catholique de l'Ouest. Yo soy internacionalista, me formé en Colombia en pregrado y hice 2 posgrados en Francia. Viví 5 años en Francia, concretamente, y pues digamos que tuve la experiencia de primera mano de ser estudiante de maestría, de posgrado, tanto en universidad pública como en universidad privada en Francia. Ya hablaremos en detalle de esa diferencia, por qué puede ser crucial eh, y qué ventajas hay en uno y otro escenario. También he trabajado hace más de 15 años en temas de educación internacional, de internacionalización de la educación, particularmente en temas de financiación de la educación internacional, lo que son becas para estudios en el exterior, lo que son créditos, oportunidades, digamos, de internacionalizarse para ejecutivos, para empresas, y eso me ha dado una experiencia interesante con los estudiantes, con las familias, con las universidades internacionales, para poder entender mejor cuáles son las dudas, cuáles son las expectativas de las personas que van a viajar
y también pues con mi experiencia de estudio, pues poder responder algunas preguntas ya muy concretas sobre qué esperar cuando uno viaja y cuando hace esta experiencia de internacionalización. Karen nos está compartiendo una, una encuesta que ustedes pueden ver enfrente, que dice, ¿te gustaría tener más información sobre alternativas de financiación, trámites migratorios, que ahí falta una G, o implicaciones por el COVID-19? Les agradezco si nos pueden ir dando una respuesta rápida a esta pequeña encuesta para que más adelante Karen nos pueda compartir los resultados y pues tener claro dónde se concentran sus dudas y sus inquietudes frente al proceso de estudiar en Francia concretamente. Dicho eso, yo voy a pasar a compartirles la presentación que hemos preparado para ustedes para que pues ya entremos en materia, ¿vale? Entonces, sí, es que claro, aquí se me abrieron 200 ventanas que estábamos preparando esto para ustedes. Entonces, bueno, aquí está, compartir y ya mismo les comparto la presentación. Entonces, el keynote ya está. Entonces, a ver, ¿me pueden por favor confirmar que lo están viendo? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí, se ¿Correcto? ve. Vale, muchas Sí, la gracias. vemos muy bien. Entonces, arrancamos. En este momento pongo mi cronómetro. Tenemos unos 40 minutos para ser muy ágiles y para, sobre todo, poder tener un intercambio con los participantes y poder hablar con ustedes ya, pues que nos hemos dado cita acá. Bueno, la presentación se llama Estudiar en Francia, otoño 2020. En l'Université Catholique de l'Ouest, es una universidad privada de amplia tradición y reconocimiento que está efectivamente a tu alcance. Decidimos acompañar esa imagen pues porque el otoño es un poquito lluvioso y pues hay que ponerse quizás una capuchita como la que tiene nuestra estudiante que está allí. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Que esperamos que sea lo más ágil posible. Vamos a hablar de por qué Francia, por qué es interesante escoger Francia como destino de la educación superior, por qué l'Université Catholique de l'Ouest. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que en Francia nuestras carreras pueden ser más rápidas, más económicas y conectadas con posibilidades laborales reales? ¿Cómo puedo financiar mis estudios? Y allí nos vamos a detener de una forma, yo creo que muy detallada para poder darles a ustedes una información pues de la mejor calidad posible sobre esto. A continuación, queremos ver el paso a paso para concretar mi proyecto, porque para lograr cualquier tema de educación internacional, lo primero es aplicar. Si yo puedo tener muchas ganas, puedo estar mirando muchas páginas en internet, asistir a webinars como este, que seguro son importantes para llenarnos de información, pero ya para concretar, el primer paso es aplicar. Suele ser un paso simple relativamente, pero hay que aplicar. Ya todo lo demás comienza a construirse como una escalerita que hay que subir, pero el primer paso es la aplicación. ¿Qué pasa cuando llegamos a Francia? ¿Qué oportunidades hay después de graduarme? Y finalizamos con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos avanzando. Bien, Francia se caracteriza en el mundo por ser un destino de educación superior de alta calidad, de excelencia, y eso se concreta en su producción económica, en su movimiento cultural, en su conexión con el mundo y ya en términos geopolíticos, pues en su posición en el mundo, en su posición económica, su posición política. Francia es un país pues, que hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una de las economías más pujantes del mundo, y obviamente con su pasado colonial, pues ha dejado su idioma y su cultura y sus valores bastante diseminados por el mundo, por América, en Asia, en África, pues digamos que los valores y la francofonía
está bastante presente. Cuando me refiero a los valores, pues me refiero a la democracia, me refiero a los derechos humanos, me refiero a la liberté, a la égalité, a la fraternité. Todos sabemos que son los valores que distinguen la cultura francesa. Y por eso muchos nos animamos a estudiar en Francia, porque decimos, oiga, es un país moderno, la foto que tienen allí es una foto de París, pues contemporánea. Lo que ustedes pueden ver es, este se llama el Champ de Mars, el campo de Marte que está justo enfrente de la Tour Eiffel, y al fondo podemos ver la Défense, que es la ciudad del futuro. Se alcanza de ver el Grand Arc, que es el arco del triunfo del futuro, y se ve también justo ahí delante de la Tour Eiffel, se ve el Trocadero, que es donde los turistas van a tomarse las fotos más bonitas de la Tour Eiffel, y ahí está también el Palais de Tokio. En fin, pues todos los que soñamos con Francia y con París sabemos, digamos, del valor enorme que tiene cultural, histórico y, como les decía, hoy por hoy económico y político. Ya entrando en materia en lo que dice en nuestra slide, pues los diplomas académicos en Europa y particularmente en Francia son más cortos que en América Latina. Las carreras profesionales, que en México se conocen como licenciaturas y en Colombia como los pregrados, son más rápidas. En México duran 4 años las carreras, algunas carreras duran 5 años y en Francia duran 3 años, ¿no? De licence dura 3 años, lo cual es una gran ventaja para los estudiantes latinoamericanos porque pueden ser profesionales en mucho más corto tiempo de lo que lo serían si se quedan a estudiar en México o en Colombia. Segundo, siempre vas a tener derecho a trabajar de forma parcial. En Francia los estudiantes internacionales tenemos, y pues yo tuve ese derecho de trabajo parcial durante 25 horas a la semana, y eso es una gran ayuda para todos los que estamos en condición de estudio en el exterior. Yo particularmente pude tener esa oportunidad, trabajé en diversas cosas, todas fueron muy interesantes, algunas relacionadas con mi carrera. Pude trabajar en la UNESCO, en París directamente, fui pasante de la UNESCO, les gustó mi trabajo, me contrataron y pude comenzar a ganar algún dinero gracias a ello. También trabajé en el sector de la hotelería, lo cual fue muy útil porque pues obviamente desarrollé competencias nuevas que yo no tenía. Gané buen dinero, hice buenos amigos, buenos contactos y comencé a aprender el francés, digamos práctico, el francés de la gente que está allí en acción, ¿no? Entonces es muy diferente el francés que te hablan en la universidad, que es le francés soutenu, al francés que te van a hablar pues en la calle, ¿no? En el trabajo. En Francia puedes recibir ayudas financieras del Estado que están diseñadas para todos los estudiantes. No importa si eres estudiante internacional o si eres estudiante europeo, no importa. Estas son ayudas que tú puedes tomar por el simple hecho de estar estudiando en una institución de educación superior francesa. Ojo con esto, una institución de educación superior, no cualquiera. Tiene que ser una universidad preferiblemente. Estas ayudas no están disponibles para personas que van a estudiar en un instituto, digamos, diseñado para hacer estudios cortos o para hacer algunos diplomas o que no está reconocido por el Ministerio de la Educación francés. Estas ayudas están hechas para estas universidades que son pues de buen reconocimiento, tradición y obviamente licenciadas y vigiladas por todas las instituciones públicas en Francia. Y por último, pues Francia es un país multicultural. Es una realidad. Una de las cosas que más gustan cuando uno está en Francia es pues que tienes gente de todo el mundo. Y en el mundo, los latinos somos minoría. Y eso es una realidad difícil, digamos, de enterarse, a menos de que uno esté en ciudades como París, como Nueva York, como no sé, ciudades realmente globales en las cuales tú te das cuenta cómo está compuesto el mundo. Y pues la mayoría del mundo son personas asiáticas, musulmanes, África y después pues Europa, América, pero los latinos somos realmente una minoría. Aquí en América Latina pues obviamente no lo vemos así, pero una vez estamos allá lo comprobamos y eso es una ventaja para nosotros
al estudiar en Francia. En Francia, como ustedes sabrán, hay importantes flujos migratorios de árabes, de africanos, de asiáticos, y los latinos somos realmente exóticos. Siempre nos encuentran más simpáticos, les gusta mucho la música, la comida de México, digamos el sabor latino siempre les parece muy simpático a los franceses particularmente, y en mi experiencia a veces cuando yo no sabía hablar muy bien francés, les hablaba en inglés y los franceses me miraban extraño y preferían que yo hablara en español. Para ellos el español es más familiar, y digamos que su expresión y sus gestos cambian cuando tú les hablas en español a cuando les hablas en francés, en inglés, perdón. Es curioso. De manera que Francia es realmente un país multicultural en todo el país, y es un país pues acostumbrado a la educación internacional. Nos llega otra pregunta en el webinar, que les agradecemos si la pueden responder pues lo más rápido posible. ¿Te gustaría obtener más información sobre financiación, trámites migratorios, visado o implicaciones pues por el tema de la pandemia? Para que por favor la respondan lo más rápido posible. Hacer una carrera o una maestría en Francia, digamos que es lo que nos ocupa en este webinar. Entonces, lo primero que les dije es, pueden ser los diplomados más cortos. Hay otra ventaja importante. La foto que ven ahí es una foto de Angers, donde está la sede principal de la Université Catholique de l'Ouest. Es una foto pues muy linda, es la arquitectura europea, los chateaux, pues todo excelente, muy bien conservado, como lo pueden ver, y son ciudades muy acogedoras, pequeñas, en las cuales los estudiantes se pueden mover muy fácilmente en bicicleta. Durante la primavera, como esta época, pues es muy bonito las promenades, caminar, digamos, por la ciudad, por sus alrededores, los museos, los castillos, etcétera. Esto es una realidad, y pues ahí tienen una foto vigente y reciente de Angers. En la UCO ustedes pueden estudiar en inglés algunos programas como el MBA, como las maestrías en traducción, en lenguas, las pueden estudiar en inglés y aprender o mejorar el francés. Esto es una realidad que ustedes pueden vivir en Francia, que después de estudiar en inglés y aprender o mejorar el francés, y concretamente en la Université Catholique de l'Ouest lo pueden hacer. Al menos hay unos 3 o 4 diplomas que pueden cursar en inglés, en donde resalto el MBA y toda su facultad de lenguas modernas, traducción e interpretación, que es bastante reconocida en el mundo entero. Y pues obviamente una ventaja que tienes de estudiar en Francia es que puedes viajar por Europa sin fronteras, y pues es algo que hacemos mucho los estudiantes que estamos en Europa. Tomamos un tren un fin de semana, podemos ir a Londres, podemos ir a Ámsterdam, podemos ir a Bruselas, podemos ir a Madrid, que es pues típico destino de los latinos, por 2 razones fundamentales. La primera, porque pues nos gusta practicar nuestro español en España, y la segunda, que es bien interesante, es porque España se les va a hacer muy económico, muy barato comparado con Francia. Muchos de los que estuvimos y vivimos en Francia, trabajamos en Francia, ganamos en euros, pero pues para ponerles un ejemplo, una cajetilla de cigarrillos en Francia puede costarme 5 euros hasta 7 euros, depende de dónde la compres, y en Madrid te puede costar 2 euros, 3 euros máximo. Luego hay una diferencia que uno como estudiante aprecia y valora al momento de viajar. Para uno como estudiante conocer España, Portugal, Italia, es muy económico, es muy fácil. Puedes pagar 10 euros la noche por un albergue para estudiantes, y pues la pasas muy bien, y pues digamos eso es lo que conocemos como, no sé, le routard en francés, o el mochilero en Colombia, y son los estudiantes que se van con su backpack a conocer simplemente en un fin de semana o en un periodo vacacional que tengan. Luego, eso es una de las cosas más interesantes de estar en Europa. Inmediatamente tú cambias la frontera, puedes estar hablando en alemán, en español, en inglés, en italiano, y eso es algo maravilloso de estar en Europa. Una gran diferencia
frente a estudiar en Canadá o estudiar en Estados Unidos o estudiar en un destino como Australia, en los cuales, pues, digamos, sí, muy bonito y claro, no lo dudo que son grandes destinos para estudiar, pero en Europa sí que tienes esa posibilidad de moverte y cambiar radicalmente el chip de comida, de idioma, de todo, de todo el paisaje, digamos que lo puedes cambiar en un fin de semana. De manera que es una gran ventaja y yo la viví, pues la aprecio y la valoré de manera importante. La Université Catholique de l'Ouest tiene varias cosas que son importantes para considerar. Antes me quiero detener en el tema de la universidad privada o la universidad pública. Miren, hay tres diferencias fundamentales de estudiar en una universidad privada o en una universidad pública y es muy importante que en el momento que están los participantes tengan en cuenta que la decisión es mejor no tomarla exclusivamente con el criterio que me sale más económico. Ese puede ser un criterio que les puede pesar en el futuro de manera muy importante. Voy a explicar por qué. Aparentemente estudiar en una universidad pública es más económico que estudiar en una universidad privada. Claro, no se puede negar que el valor de la matrícula es más económico que el valor de una universidad privada. No obstante, la diferencia no es abismal ni diametralmente grande como en una universidad americana o británica cuando hablamos de comparar públicas y privadas. Voy a poner un ejemplo. Usted puede llegar a pagar hasta 1.000 euros de tuition para estudiar una maestría en Francia en una universidad pública. Y usted puede pagar al año hasta 7.000 euros, 7.500 euros para estudiar en una universidad privada. Mientras que en Estados Unidos usted puede pagar, no sé, $5.000 para estudiar en una universidad pública al año y hasta $25.000 o $35.000 para estudiar en una universidad privada al año. Luego, eso es una diferencia mucho más grande. Ahora bien, en la universidad pública, seguramente vas a tener que estar en auditorios muy grandes con grupos de clase entre 25, 30 estudiantes y hasta 40 o 45 estudiantes. En ese mundo y en esa realidad, los estudiantes internacionales y los estudiantes latinos en particular, pues no vamos a recibir ningún tipo de tratamiento especial, privilegiado, privado o, digamos, más tiempo de acceso al profesor. Les pongo un ejemplo. Yo estudié en la Université Pública en París, Paris 12, y pues obviamente un profesor no estaba muy disponible para mí cuando yo lo necesité, sobre todo en mi proceso de hacer tesis de maestría, que es muy importante. Tú tienes que tener un contacto más cercano con tu tutor, pero cuando estás en la universidad pública, como son tantos estudiantes, los directores pues no tienen tanto tiempo para dedicarte. A mí me dedicaban 15 minutos cada 15 días y era realmente complicado acercarme a Monsieur le Professeur en la universidad pública. Mientras que en la privada, yo estudié en una universidad privada también en París, y es totalmente diferente. El profesor te da 2 horas, se toma un café contigo, te revisa a cabalidad tus escritos, te corrige la gramática, está mucho más presente en el desarrollo de tu tesis de maestría que en una universidad pública en donde tienes que, digamos, que luchar por un poco de tiempo de tu tutor para poder dirigir tu tesis, ¿no? De manera que hay una diferencia importante. La otra diferencia importante es qué tan cerca está la universidad del sector industrial para quienes estudian ciencias, ingeniería, etcétera, o qué tan cerca está la universidad de las empresas que te dan oportunidades de trabajo en el sector negocios, en el sector cultural, en el sector digamos, el sector pues, privado. Y la Universidad Católica del Oeste está realmente conectada con las oportunidades de trabajo y con las empresas. Vas a tener oportunidad de trabajar en empresas si haces una maestría en la UCO, vas a recibir un salario por ese trabajo y si haces una licence,
una carrera profesional en UCO, vas a tener contacto directo con tus empleadores futuros, con cadenas de televisión, con Le Journal, con tiendas, digamos, grandes marcas, todo el sector cultural, en fin, digamos que la conexión de la universidad con la empresa es directa, inmediata y se puede casi que decir que los estudiantes estudian en la empresa. En la universidad pública no es así. No tienes estas oportunidades de conexión con tus futuros trabajos y menos vas a tener la oportunidad de los stages remunerados que sí puedes tener en una universidad privada como la UCO. Y la tercera consideración que me parece crucial es que al momento en que tú te gradúas, de dónde recibes tu diploma pesa muchísimo al momento de presentarte para una oportunidad laboral, bien sea en Europa o bien sea en tu país de origen. Si tú traes un título de una universidad pública europea, los empleadores normalmente que conocen de tu área, si eres intérprete, traductor, ingeniero, economista, negociador, psicólogo, normalmente uno tiene más o menos, yo hago muchas entrevistas para emplear a las personas que trabajan en mi equipo y pues yo les hago esa pregunta, ¿tú de dónde te graduaste? ¿Dónde hiciste tu práctica? ¿Dónde aprendiste el idioma internacional, el inglés, el francés? Y pues obviamente eso pesa en tu currículo. Si yo pudiese regresar el tiempo y depositar mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero, lo haría en una universidad privada. Seguramente me va a costar un poquito más de esfuerzo, pero no es imposible hacerlo y ya vamos a entrar a ver cómo lo puedo financiar. Luego, definitivamente, estudiar en una universidad privada es una ventaja, es un privilegio y en Francia podríamos decir que es un lujo. El campus, la residencia universitaria donde tú te vas a quedar, donde puedes dormir, los campos deportivos, tus compañeros de clase. Esto es muy importante. Yo todavía me hablo hoy con mis compañeros de clase de la universidad privada en Francia, más no de los de la universidad pública. Con ellos perdí todo trazo, pero con mis amigos de la privada tengo 4 amigos con los que me hablo permanentemente. Uno de ellos se fue a vivir a Suecia, el otro está en Suiza y los otros 2 siguen en Francia y con ellos me hablo permanentemente. El círculo de amigos que vas a forjar durante 1 año, 2 años o 3 años que dure tu programa es muy importante tenerlo en la cabeza. ¿Dónde voy a poner esta semilla y qué tantas raíces puede dar y qué tantos frutos puede dar? Es muy importante. Ustedes están a punto de poner su humanidad en una semilla, perdón, su semilla en un acuario, en un escenario que ustedes deben elegir muy bien. Poner su futuro en una universidad privada en Francia como la Université Catholique de l'Ouest es una gran decisión. Es una universidad que tiene cientos de años de tradición, fundada en 1800. Es una universidad que pues tiene un reconocimiento en Europa gigante, gigante. A cualquier persona que ustedes le hablen, no, yo estudio en la Catholique, de una dicen, ah, ok, d'accord, c'est la Catholique, c'est l'UCO, digamos, de una la tienen en su mindset. Hay un soporte personalizado y hay una supervisión permanente para los estudiantes internacionales. La Université Catholique de l'Ouest tiene cerca de 10.000 estudiantes, de los cuales tienes tú 1.500 estudiantes internacionales y una buena porción vienen de América Latina. Luego, es una universidad que no está aprendiendo a recibir estudiantes internacionales, que no le molesta recibir estudiantes internacionales y que, al contrario, está diseñada para acogerlos, para llevarlos casi que de la mano durante todo el proceso. Entre otras, ¿por qué? Porque es muy diferente estudiar en América Latina a estudiar en Europa. La exigencia es superior, la concentración es mayor, la metodología es diferente. Luego, los internacionales sufrimos, evidentemente, cuando llegamos a ese choque sin un equipo de acompañamiento como el que les puede ofrecer la Université Catholique de l'Ouest. Hay una tasa de éxito excepcional, eso debo decirlo,
y es que en las universidades francesas, esto es un dato que tengo aquí en la mano del Ministerio de Educación de Francia, la tasa de graduación de licenciatura es alrededor del 28%, eso es muy poquito. Quiere decir que de 100 estudiantes que inician su programa, apenas 28 se gradúan. Pero en la Université Catholique de l'Ouest hay una tasa de éxito del 80%. La diferencia es gigante, por lo que les acabo de decir al principio. Tú no eres una gota de agua en un océano de estudiantes, no. Los profesores saben tu nombre, tu apellido, de qué país vienes y cuál es tu proyecto profesional. Eso ayuda mucho para que tú tengas hoy por hoy en la UCO una tasa de éxito del 80%. Eso es grande, es enorme. Otra ventaja es que nuestros cursos están enfocados a la profesionalización, o sea, es una conexión directa con la empresa, de manera que pues eso nos da una ventaja gigante sobre otras universidades que tendrán algunos acuerdos, agreements con el sector productivo, pero que no tienen esa, digamos, articulación directa con el sector profesional. Todos los cursos de la universidad están orientados a resolver problemas reales en psicología, en ciencias duras, en ciencias humanas, están en derecho, en relaciones internacionales. Estamos totalmente conectados con la realidad que se está viviendo y no es un estudio, digamos, teórico genérico en el cual no tengo yo conexión con el sector productivo. Y por último, es un campus urbano, es un campus que no está en el medio de la nada, es una ciudad, Angers, una ciudad divina, en uno de los sectores, digamos, más privilegiados de Francia. Está a muy corta distancia de París en TGV. Tú tomas tu tren de gran velocidad, en una hora larga estás en París. Puedes irte a las 7 de la mañana de Angers, pasar todo el día en París y regresar a Angers a las 7 de la tarde con toda tranquilidad. Gozaste París, pero no pagaste lo que cuesta vivir en una ciudad como París. De manera que es un lugar privilegiado. Y si quieres ir a la playa, estás muy cerca de Nantes, estás muy cerca, digamos, del mar y estás justo en un punto interesantísimo para gozar Francia, pero no pagar lo que puede costar vivir en París. Yo creo que esa foto que ustedes ven allí son estudiantes actuales de la Université Catholique de l'Ouest. Es una foto pues en el portal de este campus principal que parece un chateau, está lleno de museos y digamos que es divino. Y estos son los estudiantes de la universidad. ¿Cómo financiar mis estudios? Y yo quiero hacer énfasis en esa primera frase que dice la ayuda. Si llega una beca, estaría muy bien, pero mi futuro no puede depender de una beca. Y ahí hago especial énfasis para mis estudiantes en México, porque he recibido muchas inquiries, muchas preguntas con respecto al tema de las becas, y yo les digo, ok, como dice la frase, si llega una beca, estará muy bien, pero mi futuro no puede depender de una beca. ¿Por qué? Porque una beca es como un concurso, es como una ruleta, es como una lotería. Si yo tengo buenas notas, si no hay mucha gente aplicando, si mi carrera es pertinente para el gobierno que me va a financiar la beca, es posible que me la gane y estará muy bien, pero mi futuro no puede depender de una beca. Eso es algo muy importante que les quiero, por favor, transmitir. ¿Cómo financio? Primero, el primer esfuerzo es el más importante. Luego, por eso ponemos la fotico del cohete. No sé si ustedes han visto el cohete que se va al espacio exterior. El primer esfuerzo es el más importante. Tengo que meter mucho combustible para que el cohete deje la atmósfera. Pero una vez sale, ya no tengo que invertir la misma cantidad de combustible porque es mucho más fácil moverme. Luego, al principio es donde tenemos que hacer la mayor inversión, pero no va a ser así todo el tiempo. Y recuerden que ustedes podrán trabajar allá y podrán cofinanciar su proyecto junto con sus patrocinadores, sus ahorros o la beca, porque la beca, por buena que sea, jamás les va a cubrir todos los gastos que van a tener. Debes contemplar diferentes fuentes de financiación. Luego, definitivamente no puedo financiarme con un solo bolsillo. Puedo tener un trabajo parcial, una beca, unos ahorros, puedo vivir en coarriendo o en cohabitación con otros amigos o con mi pareja y me puedo, digamos, balancear. Una de las cosas que el estudiante no piensa antes de irse es esa. Oiga, yo tengo que armar varios canasticos para sacar de allí recursos, pero no
pensar que voy a pagar mi proyecto con un solo bolsillo. Ese es un consejo que les damos importante. Recuerde que siempre podrá trabajar. En mi caso, yo trabajaba 3 días a la semana, 3 noches para ser concreto, en un hotel y me ganaba 1.200 euros al mes. Y con eso pagaba mi arriendo, mi rumba, mi novia, hasta me sobraba para ahorrar. Y pagaba también las cuotas del crédito que pedí para poder irme. Luego, esto es una realidad. Cuarto, podrás recibir ayudas del Estado. ¿Qué ayudas? El Estado francés te puede dar una ayuda para tu arriendo a través de la CAF, de la Caisse de Alocación Familiar. Te puede dar descuentos para el transporte a través de la Carte 1225, que significa un descuento del 50% en el transporte público e intereuropeo. Si quieres tomar un tren de París a Berlín, te vale la mitad de lo que le vale a cualquier otro ciudadano. Y obviamente el tema de la salud. Tienes toda la salud gratis, incluyendo los medicamentos y los tratamientos, incluso de enfermedades serias, pues como un cáncer, como un VIH, o si una persona, una mujer entra en condición de embarazo, también tendrá toda la asistencia para esto sin ningún costo adicional. Obviamente tienen que pagar una póliza, ya vamos a ir más adelante a ello. Y su programa académico, como en el caso de los MBAs, tiene opción de prácticas remuneradas, ¿no? Por último, una vez llegas a Francia, pues puedes aplicar también a ayudas locales, fundaciones, dependiendo la área en la que tú estés, el área en la que tú estés trabajando. Si trabajo en química, de pronto hay una fundación, de pronto hay que me puede dar un estímulo especial, como por ejemplo el programa Women's for Science de L'Oréal, que es un programa que funciona en todo el mundo y les da becas a las mujeres que quieren estudiar temas de ciencias duras, como ingeniería, química, etcétera, etcétera. Eso lo encontrarás allá en Francia. El 70% de los estudiantes latinos en el exterior financian sus estudios con un crédito educativo. Los créditos de estudios en el exterior tienen condiciones mucho mejores, tasas preferenciales, plazos especiales. No es lo mismo pedir un crédito para estudiar en el exterior que pedir un crédito para comprar un carro o para comprar una casa. Por favor, desmonten ese prejuicio que hay frente a los créditos, porque como lo dice nuestra ayuda, el 70% de los estudiantes que viajamos latinos al exterior lo hicimos con un crédito educativo. Conozco pocos estudiantes que digan, no, yo me fui, full me patrocinaron mis papás, o full yo me trabajé en mis ahorros. La mayoría lo hicimos con un crédito. Yo lo hice con un crédito, me fue súper bien, lo pagué rápido, estuve 5 años viviendo en Europa, luego, este es el camino. Este es el camino. El camino del crédito ayuda muchísimo. ¿Cómo financiar mis estudios? En México puedo pedir un crédito en una firma que se llama EduPaz, en otra que se llama Laudex o en otra que se llama FIDER, que es la del sector público. En Colombia está el ICETEX con sus créditos de estudio en el exterior, que está muy bien. El ICETEX está un poco satanizado en Colombia por el tema de los créditos de estudio en Colombia, porque los estudiantes piden crédito para estudiar en el país y luego no lo quieren pagar o no lo pueden pagar. Y pues a mí me enseñaron que si yo pido algo prestado, pues tengo que pagarlo. Y la pelea es más de tipo político en Colombia, porque en Colombia hay un grupo pues, que pide una educación gratuita, universal, y es por eso el tema con el ICETEX. En México esto no pasa, porque en México pues tienen su sistema de educación pública robusto y pues es relativamente gratuito o muy económico, y por eso no existe, digamos, esa cultura, digamos, qué sé yo, de rechazo al crédito para la educación. En Colombia también lo pueden hacer en el Banco Pichincha y en el Banco Sufi. La clave del éxito para el crédito educativo internacional está en sus garantes, en sus padres, en sus patrocinadores, sus abuelos, su pareja, su tío, su empresa. Y nosotros, como EduPlanet, le podemos ayudar a hablar con ellos. Ese día yo me pongo la corbata, hablo con ellos personalmente o por vía virtual y les explicamos cómo funciona el tema del crédito financiero. Y ahí los papás, yo soy papá, uno se calma mucho y dice, ok, esto no es como yo me lo imaginaba, es mucho más fácil y digamos que tiene unas condiciones mucho más blandas. Si llega una beca, estará muy bien. Hay becas. La UCO es una universidad privada que puede darte descuentos, ayudas una vez llegues a Francia. Las becas de Campus France no aplican para la UCO porque la lógica de las becas públicas en México y en Colombia es poder apoyar al mayor número de estudiantes.
Lógicamente, si tienes una matrícula que te cuesta entre 6.000 y 7.500 euros al año, pues vas a poder apoyar a menos estudiantes. Por esa razón, la universidad privada, todas las universidades privadas en Francia, están excluidas de las becas que otorga Campus France, pero no porque sean menos, al contrario, es porque son, digamos, un poco más costosas que las universidades públicas. Esas ayudas las puedes conseguir en México y en Colombia en los lugares que yo he puesto allí. Una vez llegas a Francia, también puedes obtener ayudas. Y en mi experiencia, yo estaba en Francia y obtuve la beca EGID Excellence, que me dio la oportunidad de viajar a mi país y tener un tiquete, unos subsidios, y digamos que puede ser interesante. La clave del éxito para las becas es contar con una carta de admisión temprano, tener un promedio académico excelente. Cuando digo excelente es sobresaliente. No. Si tienes un promedio académico, es mejor que no te presentes a la beca, porque en la beca la competencia es excelencia, sobresaliente. Y obviamente que tus estudios sean pertinentes para la institución que te va a dar la beca. Entonces, si yo soy la Fundación L'Oréal, pues me interesa darle beca a una mujer, a una niña que quiera estudiar química o algo relacionado con los cosméticos o con la industria de los cosméticos. Si yo soy el sector público mexicano y me interesa desarrollar la ciencia y la tecnología, pues preferiré darle becas a alguien que quiera estudiar informática, tecnología, ciencias, a alguien que quiera estudiar quizás, no sé, management cultural o algo así. De manera que esto para que lo tengan en cuenta al momento de presentarse a becas. Este slide me dice cuánto me cuesta estudiar en México en una universidad y cuánto me cuesta estudiar en Francia. Ahí están los cálculos, me está corriendo un poco el tiempo, no me voy a detener en cada número, pero sí les quiero decir que al año en México, si te quedas a estudiar en México, a un estudiante le vale 510,000 pesos mexicanos al año. Y ahí está todo el cálculo. Son cálculos que ustedes a veces no hacen. ¿Cuánto cuesta mi casa? ¿Cuánto pagan mis papás por mi salud? ¿Cuánto pagan por mi transporte? La comida, en fin. Ahí está todo calculado. En México te vale 510,000 pesos el año estudiar en una universidad privada mexicana, tipo Ibero, tipo Anáhuac, tipo TEC de Monterrey, sin ser las carreras más costosas, ¿no? Porque el semestre vale 133,000 en el TEC de una carrera promedio, pero medicina te vale 250,000 pesos mexicanos el semestre, ¿no? Y la carrera duró mucho más tiempo, como 5 años y hasta 6. En Colombia, estudiar un año en una universidad privada tipo Uniandes, Sabana, Javeriana, te puede costar 30 millones de pesos al año en matrícula, solo en matrícula, ¿ok? Y al año, en total, si sumas todos los rubros que ves ahí, que yo fui bastante conservador, un arriendo de 1.200.000 en Colombia, en Bogotá, pues ya no se ve, de pronto en Cali, en Medellín sí, pero en Bogotá es difícil encontrar una habitación a esos costos con todo incluido, servicios, agua, luz, en fin. Te vale 74,800,000 pesos un año de educación superior en Colombia. Ahora mira la comparación. En Francia, un año te vale en México 495,000 pesos mexicanos al año. En la Université Catholique de l'Ouest, con costos bastante conservadores y con el tuition fee un poquito más elevado de lo que es en realidad. Luego, como puedes darte cuenta, para los mexicanos les puede salir más económico y más rápido estudiar en una universidad privada en Francia, como lo demuestran las cifras que están allí. Y en Colombia, como puedes ver, te puedes ahorrar muy poco dinero si te quedas en tu país y las opciones, una vez te gradúas, son mucho más. En Francia y en tu país, si tú vuelves a tu país con un título europeo de una universidad privada, créeme que estás por encima de alguien que se quedó a estudiar en una privada en tu país. Luego, como te puedes dar cuenta, puede salirte más económico estudiar en Francia y en todos los casos será más rápido que estudiar en tu país. Le voy a dar la palabra a Ángela para que rápidamente nos cuente cuáles son los pasos a seguir para poder concretar ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por toda la explicación. No sé si me están escuchando. Sí. Ok. Bueno, me presento mucho gusto. Mi nombre es Ángela Carrasco, directora de EduPlanet. Soy abogada, soy internacionalista. Nosotros somos una empresa consultora en educación internacional con más de 15 años de experiencia en la industria.
Contamos con representantes en México, en Colombia y tenemos nuestra oficina principal aquí en Inglaterra. Sabemos que estudiar en otro país, es una decisión de vida que significa un gran esfuerzo y genera demasiado estrés, al principio confusión al elegir el programa y a veces angustia por el número de procesos y documentos que debemos cumplir para lograrlo. Sin embargo, todo eso lo podemos solucionar con nuestro equipo EduPlanet. Nosotros estamos aquí para guiarte mediante asesorías personalizadas a ti y a tu familia, teniendo también como referencia que hemos pasado por este mismo proceso, por los largos y aburridos procesos de admisiones, trámites engorrosos de visas y demoras en la organización del viaje. Ahora bien, cada uno de nosotros cuenta con circunstancias diferentes. Cada uno es diferente. Por ese motivo, en EduPlanet nos especializamos en reducir al máximo todos esos obstáculos y también los riesgos, mediante soluciones creadas especialmente para estudiantes. Centralizamos toda la información y te facilitamos el acceso a tarifas preferenciales, información sobre financiación, como nos decía Luis, trámites para visas, acomodación y vinculación a las asociaciones de estudiantes de la universidad. Esto con el fin de que previo a tu viaje estés tranquilo, que no vas a estar solo, que vas a tener conexiones al país, o en este caso a Francia, por medio de las cuales generalmente se encuentran grandes oportunidades o, como lo decía Luis, continuamos con un vínculo a futuro. De esta manera te puedes ahorrar mucho más tiempo, dinero y, lo más importante, concentrarte en lo que realmente te gusta. Es por esta razón que pues te invitamos o los invitamos a que nos permitan ser sus aliados y ese eslabón estratégico en esta cadena que van a comenzar ahorita para estudiar en el exterior. Ahora vamos a entrar en materia. Quiero explicarles el paso a paso para concretar el proyecto de aplicación a la Universidad Católica del Oeste. Y bueno, iniciamos con los cursos de francés. Pues nosotros no sé si ustedes están con el nivel adecuado de francés. Igual también hay programas en inglés. En este caso tenemos dos grandes diferencias y es la primera, cursos de 9 meses y la segunda, perdón. Hola, aquí yo retomo entonces mientras que nos acompaña Angie. Como les estaba diciendo, los cursos de francés suelen ser una de las preocupaciones de los estudiantes, pues porque yo voy a Francia y por mucho francés que haya estudiado en mi país, mucha Alliance francés y mucha cursito de francés, jamás será lo mismo que estar en Francia y sobre todo escribir en francés cuando quieres estar en la universidad es crucial. De manera que muchos de nuestros estudiantes toman unos primer año en el CIDEF, en el Centro de Enseñanza de Francés, y luego continúan con sus estudios. O otros estudiantes toman 6 meses de francés para hacer un refuerzo y luego continúan con sus estudios. Para aplicar al CIDEF a los cursos de francés, es muy fácil. Ustedes tienen que completar un formulario online y allegar el certificado de sus últimos estudios. Tienen que pagar la inscripción, que pues normalmente suele ser de 30 euros para verano, 60 euros para el trimestre o 100 euros si van a hacer el año. Esto con el fin de que estudien su dossier. Ahorita por los temas del COVID, de la pandemia y esta situación que nos ha corrido los calendarios, la universidad está aceptando que ustedes paguen el costo de la inscripción con el primer depósito para poder venir. ¿A qué me refiero con eso? Pueden aplicar sin que les cobren los 100 euros de evaluación de su aplicación. Eso lo podemos hacer, digamos, por esta situación que estamos viviendo ahora. Y al momento de pagar, si saben que son admitidos, pues podrán pagar ese costo con el primer abono que van a hacer. Eso es importante, pues, decir que los pagos son en diferentes momentos. No tienes que pagar todo de una vez. Eso es súper importante para que lo tengan en cuenta. Creo que Angie ya volvió.
Sí, Vamos a ir perdón, tuve. a pago depósito. Ahí te devuelvo la Sí. palabra. Bueno, entonces, como les comentaba, nosotros tenemos la opción de aplicar a cursos de inglés de trimestres, de semestres y de un año. ¿Qué diferencia hay en esto? Espero que me salió la encuesta. Para los cursos de trimestre y para los cursos de semestres no hay necesidad de aplicar a una visa. Los mexicanos y los colombianos podemos viajar y podemos estudiar durante ese periodo. Si el programa es por más de 90 días, sí debemos aplicar a una visa desde el país, desde donde estemos viajando, bien sea desde México o desde cualquier país en Latinoamérica. Para la visa debemos hacer el pago del depósito, que era lo que nos estabas comentando. Nos dan una carta de admisión en la universidad y también si ustedes tomaron alojamiento, entonces nos van a dar el soporte de acomodación o de alojamiento para presentar ante la embajada. Debemos hacer un pago de 50 euros que valen los derechos consulares y después cuando obtenemos la visa hacemos el pago completo. ¿Ok? Esto es para los cursos de francés. Ahora, tenemos, en cuanto a los cursos de francés, tenemos 3 diferentes entradas durante el año. Tenemos la entrada de otoño, entrada de primavera y la de verano, que es una entrada mucho más corta. Perdón, quiero resaltar ahí un comentario. La entrada para empezar a estudiar francés este año es en octubre y Sí, siempre está previsto que sea en octubre. Luego, eso es muy interesante, sobre todo para quien está diciendo, bueno, quiero darme un poquito más de tiempo para poder iniciar mis estudios de francés en octubre, pues digamos que estaríamos perfecto para aplicar ahora, si les interesaría aplicar ahora. exactamente. Bueno, la entrada de verano, como ahorita lo dijimos, es de 3 meses hasta de 3 meses. Entonces, al frente les pusimos los precios, es de 2.530 euros. Y hay un precio de registro también adicional de 60 dólares, perdón, euros. En la entrada de primavera es el de semestre y el otoño, que es el que ahorita empezaría en el 2020, es hasta el 5 de octubre. Pueden ustedes estudiar desde los niveles A1 hasta el más avanzado, que es C1 o C2, para llegar a C2. Las horas semanales que ustedes vendrían a estudiar serían 21 horas y el programa mínimo que ustedes pueden tomar sería de 3 meses. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que hay un depósito que son de 350 para todos los niveles que ustedes vayan a tomar y también un cobro de aproximadamente 60 euros para materiales. ¿Ok? Si quieres puedes continuar con la siguiente. Listo. Ahora venimos a hablar del paso a paso para concretar la parte de estudios superiores, o sea, de carreras y posgrados. En esta parte de carreras y posgrados es muy importante porque toda la aplicación se debe hacer también por medio del Campus France, ¿sí? Ustedes el primer paso que deben hacer es organizar el formulario, diligenciarlo con sus datos personales y anexar los documentos que son, abajo los estamos poniendo, que es una carta de motivación, una hoja de vida, las notas de sus últimos años de estudio, la copia del diploma, el pasaporte y demostrar que tienen un nivel mínimo de B2. ¿Ok? Después de ese paso de reunir todos los documentos, vamos a aplicar a Campus France, ¿sí? Esa aplicación tiene un costo, esa aplicación se hace en línea y tiene un costo de 410 para Colombia, 410,000 pesos para Colombia y 2,000 pesos para México. Cuando ustedes hacen la aplicación, en Campus France van a hacer una evaluación pedagógica que se divide en dos. Una parte la hace la universidad, mediante su facultad, a la facultad que, pues dependiendo del área que ustedes van a estudiar. Y después, Campus France también les hace a ustedes una entrevista, lo mismo, para pues evaluar qué perfil de estudiante son ustedes. Una vez sale favorable la evaluación pedagógica,
la universidad les va a enviar a ustedes una carta donde les va a hacer la descripción de todos los pagos, entre esos el pago del depósito y una inscripción. El depósito es el 50% del programa que ustedes van a pagar. Y también 120 euros que cobra la universidad de hacer, pues, por costos de admisión, de inscripción. Cuando ustedes hacen el pago, la universidad les va a emitir una carta de preadmisión y también igualmente si van a tomar el servicio de alojamiento con la universidad, todo vendrá descrito y adjunto en un solo paquete. Allí también debemos hacer el pago de los 50 euros para estudio de visa y una vez la visa sale aprobada, hacemos el pago completo de la carrera. Entonces, pues bueno, con eso pues los dejo. Esperamos recibir sus aplicaciones cuanto antes y pues contáctenos. Voy a escribir en el chat box mis datos para que también en caso de que alguna pregunta tengan y ahorita se nos escape, nos contacten, nos pregunten y también si quieren aplicar, nosotros con mucho gusto vamos a estar en todo el proceso, durante todo el proceso. Bueno, pues muchas gracias. Ángela, yo voy a terminar con estas dos slides que vemos allí para que por favor demos, digamos, espacio a las preguntas y a la interlocución con ustedes. Al llegar a Francia, ¿qué pasa? Pues normalmente uno llega a Francia en el verano, finalizando el verano. Esto lo recomiendo yo fuertemente y es porque pues tú cuando llegas a una nueva pecera tienes que aclimatarte, tienes que entender dónde estás, respirar el nuevo aire, la nueva comida, dónde quedan las cosas y pues llegar a hacer eso muy encima de tu inicio de clases no es recomendable pues porque vas a tener por lo menos la cabeza distraída durante las 2 o 3 primeras semanas. Normalmente la gente llega entre junio y agosto a Francia. Septiembre, diciembre, pues comienza tu estudio en septiembre, que ahí pues pusimos un pequeño campus para simbolizar eso, y ya llegan las fiestas de diciembre. Hay que decir que en diciembre pues las fiestas jamás serán tan festivas como en América Latina. La verdad es que es otro mundo, en Europa es mucho más calmado y más, digamos, sobrias las celebraciones de Navidades y de fin de año. Es algo que los latinos realmente extrañamos no sé, México, Colombia, Brasil, pues es casi todo el mes de fiesta. Eso no es así forzosamente en Europa. Pero bueno, lo que quiero decir es que al poco tiempo que llegan, pues ya tienen como un pequeño oasis de festividad y de diferencia, porque siempre es lindo celebrar el Año Nuevo y la Navidad en otra cultura, entender cómo funciona. En Francia, pues si hay algo lindo de esas fechas es la comida, pues son manjares y la verdad yo aprendí muchísimo y mi paladar también se educó mucho durante esa época. A continuación, pues viene de enero a junio, puse el símbolo de dinero allí porque pues es normalmente cuando el estudiante ya encuentra un empleo, ya se pone a trabajar seriamente y digamos que está generando ahí ingreso para poder pagar sus créditos, sus asuntos o para poder coayudar con su financiación a sus padres, a sus patrocinadores. Y ya llega julio y agosto, que es el verano, y por eso puse ahí como la playa, como ya hay diversión. Los estudiantes que quieren trabajar en verano hacen muchísimo dinero, hay muchos trabajos de sesión, de temporada, bien sea en primavera o en verano, y es muy interesante también trabajar durante el verano. Yo lo hice un par de veranos porque los otros sí me los disfruté, y pues ahí puedes tener dinero. Y luego viene de nuevo el intake, luego vuelves a clases, septiembre, diciembre, llegan las fiestas y ya para el siguiente año te puedes estar graduando si hablamos de un MBA, de una maestría, o pues sigues tu ciclo de los 2 o los 3 años dependiendo del programa que lleves. La expectativa es aterrizar, encontrar dónde vivir, adaptarse, estudiar, trabajo parcial, viajes, diversión. Ese es más o menos el recorrido que les espera cuando lleguen. Encontrar hospedaje en Angers es muy fácil. Allí tenemos testimoniales, se tardan 3 días, máximo 1 semana en encontrar un hospedaje que sea lo que ustedes están buscando. Hay gran oferta, es una ciudad universitaria y encontrar trabajo también puede ser relativamente rápido, pues dependiendo el periodo en el año en el que llegues. Pero pues yo siempre les pido, al principio concéntrese en estudiar los 2, 3 primeros meses,
Obviamente van informándose, buscando dónde están las oportunidades, pero el trabajo, esperemos adaptarnos para poder ahí sí entrar a trabajar, que es más o menos como les puse en la gráfica. Después de graduarme, recuerden que la educación internacional es una herramienta, no es el objetivo, y en eso sí les hago como un llamado de atención, porque a veces uno cuando es joven y es estudiante dice, bueno, la meta final es llegar a Francia y ya, y ahí terminó. No, es apenas un paso. Ustedes, la mayoría son personas muy jóvenes y pues hay que pensar siempre en el después de. Si ustedes estudian en Europa y en una universidad privada, está bien y es posible estudiar y trabajar en Europa después. Francia tiene una ruta clara de migración. A mí después de 5 años de estar en Francia me ofrecieron la nacionalidad y quedarme allá de manera permanente. No lo quise hacer por mis razones personales, pero es posible y está bien. No permitan que nadie les diga que eso no está bien o que es mejor regresarse. No, eso es un plan válido y legítimo. Mi hermana se quedó a vivir en Francia después de sus estudios, se casó, tiene su familia y está allá y está produciendo y pagando impuestos, que es lo que importa. Esta es la ruta legal y Francia acoge a los internacionales con gusto, siempre y cuando usted vaya con sus planes claros, quiera trabajar y aporte a la sociedad y obviamente